de una historia que me parece por demás relevante, interesante. Yo quisiera poner que por antecedente compartirles que hemos estado platicando muchísimo con mi esposa acerca de iglesia, acerca de la congregación, acerca de nosotros, acerca de la vida, acerca de cómo nos sorprende que hay fes que son tan inquebrantables que uno parece ser que uno no puede ni siquiera dar crédito a ello. De repente, por ejemplo, recién descubrimos el testimonio de una persona que estuvo por muchos años guardando esta información por seguridad porque fue secuestrado. Ahora ya está allí en redes sociales y estuvo cerca de, recuerdo, 268, 270 días secuestrados aproximadamente. Es una cantidad de tiempo demasiado extensa, ¿verdad? Entonces yo no me imagino cómo es vivir esto. Porque la verdad que muchas cosas tenemos que vivirlas para entenderlas, para comprenderlas y para ver incluso que fue increíble la fortaleza que Dios le dio a esta persona. Si bien es cierto, él está dentro de un contexto original de una tradición religiosa, pero veo muchos detalles que me hacen pensar que verdaderamente la fe obra cuando tú estás conectado genuinamente con Dios, no cuando estás conectado con una congregación, no cuando eres fiel a un pastor, no es cuando estás conectado a una religión tradicional donde tus papás te enseñaron y dices, no, pues yo de aquí no me muevo y lo que fuera. Independientemente de esto, la verdad es que maneja conceptos verdaderamente interesantes. Y eso, platicando con mi esposa, me hizo recordar esta historia de la que vamos a hablar ahora, de la cual hay muchísimas cosas que decir, pero voy a concentrarme en una particularmente porque es central, de hecho es icónica, y creo que es algo que nos cuesta a nosotros creer hoy en día, porque bueno, leemos la historia como muchas historias de la Biblia, y a veces cuando hemos nacido o crecido en una iglesia donde se enseña la Biblia, bueno, a veces de niños nos han enseñado historias y a veces lo que quiero decir es que a veces perdemos la claridad del asombro, del poder y la maravilla de Dios. Y eso creo que es como un antídoto un poquito mal, porque estamos como acostumbrados a leer eso y dicen, sí, pasó y Dios es increíble, Dios es maravilloso, Dios es por eso, pero cuando tienes que experimentarlo en tu vida personal, es diferente. O sea, cuando tú estás viviendo y una historia moderna, digámoslo así, parecida a esta, creo que es la historia de este señor. Ese señor de apellido Bosco, increíblemente logra salir de esto y todo lo que él relata, su historia es extensa, tiene mucho que decir. Bueno, de hecho, la entrevista que le hicieron dura 3 horas. La verdad es que yo no soy tan paciente para escuchar podcast. A mi esposa le encanta, y ella puede pasar un buen rato ahí escuchando podcast o bueno, cuando está cocinando, está haciendo algo. Yo digo, porque los hombres, sabrán algunas mujeres, que somos un poquito y ligeramente a veces distraídos. Entonces no podemos hacer tantas cosas a la vez. Entonces estamos aquí como que oyendo y haciendo y moviendo y como que no, nos cuesta concentrarnos, ¿verdad? Bueno, entonces hoy vamos a hablar de la llave que abre puertas cerradas. Yo quisiera que pensáramos y nos concentráramos en qué pasaría si nuestra oración fuera la llave que abre una cárcel, así literalmente, que abre una cárcel, así literal, no estoy metaforizando esto, eso literalmente porque es una historia que está aquí en la Biblia, pero es una historia de muchos, pero aparte de eso, no podemos también limitarnos a una cárcel física de hierro, ¿verdad? Con vigilancia, con lo que sea, sino una cárcel quizás que nos tiene aprisionados, que puede ser la enfermedad, puede ser la ansiedad, puede ser los nervios, puede ser el estrés, puede ser la depresión, incluso puede ser tu familia rota o tu vida con falta de propósito o una relación que se nos echó a perder o una ilusión que teníamos y no lo logramos.
todo eso puede ser diferente cuando entendemos que la oración es una llave poderosa, pero que depende obviamente de una mezcla de situaciones que vamos a platicar hoy. Así que cuando la iglesia cristiana, cuando aquel genuino cristiano se dice voy a orar, voy a interceder, el cielo se mueve. Y obviamente estoy metaforizando nuevamente diciendo que sabemos que cuando el cielo se mueve, estamos diciendo que Dios se mueve a través de su Espíritu Santo, a través de su voluntad, a través de Jesucristo, moviendo corazones y entrando en la vida de personas y quitando el pecado, quitando la maldad y llevando a personas que quizás en algún momento dado tal vez nunca pensamos que estas personas pueden llegar a Cristo Jesús. Hemos escuchado testimonios y seguramente hoy hay una gran ventaja con la tecnología, que hay muchísimos testimonios subidos al internet donde puedes ver personas que antes eran quizás, es más, no te hubiera gustado quizás juntarte con ellos, siendo quizás secuestradores, violadores, ladrones, estafadores, mujeres que vivieron una mala vida o actuaron de mal manera sin juzgar absolutamente a nadie, ni hombre ni mujer, porque cada uno seguramente tenemos una historia, y eso es una de las cosas que olvidamos a veces, que cada uno tenemos una historia. Lo que pasa es que llegamos aquí, Cristo nos rescata, nos hace diferentes, y ya pensamos que estamos sobre el nivel de los demás. Pero eso es una cosa, la gracia de Dios es tan grande y maravillosa, que no debemos de olvidar cuál es nuestra raíz, cuál es nuestro origen, cuál es el lugar de donde Dios me extrajo, y que fue por su misericordia que llegué a estar o he llegado a estar donde estoy. A pesar de que la verdad, honestamente, posiblemente no lo merecería. Vamos a Hechos. Acompáñenme al capítulo 12 del libro de Hechos. Es un libro que a mí me encanta, quizás de repente temáticamente o sistemáticamente vamos a estudiar en algún momento. Expositivamente, una de las cosas que siempre me ha gustado es predicar por temas o predicar por libros, y creo que vale la pena mucho porque seguimos un hilo de historia, un hilo de aprendizaje. Y Hechos 12, capítulo 1, dice de la siguiente manera: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados. Quiero que ponga atención en esto. Cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Wow, pero este panorama está interesante y está difícil. En el capítulo anterior viene finalizando con una profecía donde se anticipa y Dios revela a Agabo a través del Espíritu Santo que va a haber un tiempo de hambre. Entonces va a haber un tiempo de necesidad, y que podemos llegar a pasar todos como hemos pasado en la vida. No solamente siempre ha sido todo abundancia y de repente puede pasar algo como esto, pero dice que la iglesia se unió para ayudarse entre ellos, ¿verdad? Cosa que ahora también carecemos. Cosa que también carecemos ahora es que la congregación, la iglesia, se ha limitado tanto a estar encerrada en sus 4 paredes que se olvida de gente que tiene necesidad. ¿Por qué? Porque también la Biblia nos demanda que debemos de hacer una fe que obre, porque dice que la fe sin obras es vana. Entonces, obviamente llegamos a Cristo Jesús por la fe, pero esta fe nos debería mover naturalmente. O sea, no debería ni siquiera hacernos sentir mal, o como mucha gente se siente obligada. Híjole, pues hay que ir a darle de comer a los de los hospitales que están esperando a los enfermos, o al que está ahí en la calle esperando por una necesidad que tenga, o no sabemos cuál es su historia.
¿Qué tal si salimos, aparte de ayudarnos entre nosotros, lo cual está en el contexto de la iglesia aquí en Jerusalén, después de la conversión de muchos, ayudarnos entre ellos, y lo cual es buenísimo. Pero ¿qué tal si extendemos esto un poquito más allá? Ahora, creo que es importante ver este contexto donde no está también muy fácil la situación, porque vemos aquí a Herodes, que mata a espada a Jacob, y también hay un contraste, porque hay un contraste religioso. Y aquí quisiera hacer una anotación importante, de veras, y yo, bueno, quizás, y si el Señor nos permite su palabra llegue a través de los videos que subimos al internet y todo, es que realmente Dios ha puesto en mí la carga, no solo como pastor, sino como cristiano, el poder enseñar estos principios donde dejemos de matizar todo así como bonito, como agradable, como, ay, sí, pues somos cristianos y qué bonito y todo, el Señor nos bendice y tenemos una comunión y nos abrazamos y nos queremos y bromeamos y todo, pero vamos mucho más allá. Aquí había un grupo religioso que son los judíos. Es más, recuerden que es el pueblo escogido por Dios y que a través del linaje judío fue que Jesús nació, y eso es parte de la profecía. Y lo que es peor, este grupo de judíos son un grupo que conoce los mandamientos de Dios. Recuerden que todo judío, por lo menos, en su mayoría se saben de memoria la Torá, que es los 5 primeros libros de la Biblia. O sea, imagínate saberte de memoria bueno, ¿cuánto nos cuesta memorizar un solo versículo? Y no se nos queda, no se nos pega nada. Pero sí se nos pegan los chistes, sí se nos pegan los videos, sí se nos pega la novela, los diálogos. Venía hace muchos años pasó esto, cuando salió una serie por ahí, una serie cómica en internet de un canal de YouTube, y estaba ahí un grupo de amigos, era un grupo general de varias personas así. Y había unos niños que estaban platicando, estaban viendo un video y platicaban, y se sabían el diálogo, pero a pe y pa. O sea, sabían palabra por palabra del diálogo de este video, un video cómico, pues. Y digo, qué tremendo. Y estos judíos, hermanos entre ellos, de carne, sangre y de religión y de padre y de conocimiento, y hijos del Dios Altísimo, dice que se alegraron por lo que estaba pasando. Aquí está clarísimo el pasaje. Matan a uno, qué bueno. Pues como vio Herodes, dice aquí la Biblia, porque lo acabamos de leer, y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Estamos claros en esto. Y entonces la Biblia es cierta. Y aquí dice de que estos hermanos judíos se alegraron que había matado a Jacob. Y resulta que viendo Herodes, pues están entre ellos en contubernio, aprovecho de esto y meto a la cárcel al otro. Entonces, pues qué bonito. Y claro, pero los romanos en cierta forma respetaban las tradiciones. Se llevaron los tiempos de la Pascua, panes sin levadura. Entonces dijeron, bueno, vamos a esperar esto y ya después lo saco y lo mato también. Ese era el plan en realidad. O sea, no había otro plan. Dijo, bueno, si se alegraron por que tal vez es entre comillas menos, aunque nadie era menos y nadie es menos que el Señor, por supuesto, era un hermano en Cristo nuestro, por cierto. Pues de Pedro, pues mucho más. Si vieron, los romanos estaban al pendiente de todo, sabían todo, les llegaba la noticia. Por lo menos creo que a todos estaban en el mismo grupo de WhatsApp y les llegaba, miren, allá hubo un Pedro que le predicó a 3,000 fulanos, y entonces se convirtieron y todos levantaron la mano y dijeron, yo sí acepto a Cristo, ahora bauticémonos, vámonos todos. Y les llegó la noticia y sabían, y era un peligro. Recuerden, siempre fue un peligro desde el Antiguo Testamento que el pueblo de Dios creciera. Y hoy debería de ser lo mismo. Debería ser hoy mismo un peligro que el pueblo de Dios crezca, porque se supone que entre más somos, debería de haber más impacto. O sea, más vidas cambiadas, transformadas y renovadas por Dios y por el Espíritu Santo. Así que vemos aquí que resulta que encarcelan a Pedro y le ponen como si fuera el peor delincuente, quizás peor que cualquiera de hoy en día, 4 guardias de 4 soldados cada uno. ¿Cuánto es? 16 para cuidar a un solo que no tenía armas,
que no tenía para defenderse, que ya Dios lo había transformado, que ya no usaba espada como antes, que ya no tenía ese carácter impulsivo, que ya no tenía esa forma de actuar como lo hizo. ¿Se acuerdan cuando estaba en el jardín de Getsemaní, que llegaron a agarrar a Jesús? El primero que sacó la espada fue Pedro, dijo, fue el primer mocho orejas, por cierto, ¿verdad? Entonces dijo, no, usted le vuelo la oreja y ya aquí se pone bien envalentonado, a ver quién otro, a ver. No, cuando Jesús ya le dijo, pues, no, tranquilo, y le devolvió su oreja al otro. Pero Pedro ya no era lo mismo, pero ya no era ese. Yo creo que en ese momento hasta haberse arrepentido, ching, ¿cómo no traigo la fusca, la pistola aquí, la escopeta, no sé, algo para 16 para uno? Imagínense, si obviamente, si con 2 guardias que le pongas, con uno, suficiente para cuidarlo. Pero es curioso que encerraran a Pedro como si fuera el peor criminal, el más peligroso. Bien custodiado y aparte custodiado, encadenado. Lo tenían vigilado día y noche. Así que no había una forma de cómo él pudiera escaparse, salir y tomar su propia libertad por su propio pie. Por cierto, este testimonio de esta persona es increíble cómo la fe inquebrantable que él demuestra en el lugar lo hace que mover. Yo no lo puedo ver de otra manera. Yo estoy convencido que él movió la misericordia de Dios para que él pudiera salir de ese encierro. Y la manera como salió, la verdad, fue totalmente increíble. Así como esta historia que estamos viendo, esta historia moderna, la verdad que te deja impactado. Así que estaba allí en unas, acuérdense que las cárceles de ese tiempo históricamente se sabe, podemos buscar muchísimo, hoy que tanta información tenemos en internet, cómo eran estas cárceles. Seguramente Josefo, por ejemplo, que era uno de los primeros historiadores del primer siglo, relata muchas de estas historias y la cultura judía y lo que pasaba. Y estas cárceles no eran agradables, eran lugares oscuros, eran mazmorras como antes se les llamaba, lugares ahí escondiditos, pero la iglesia no se desesperó. Y algo interesante es que a pesar de lo que estaba pasando y lo que ya había pasado, no hicieron una revuelta, no fueron con pancartas, no fueron a reclamar, no fueron a insultar, no fueron a pedir justicia, aunque la verdad valía la pena pedirla, y también de una manera pacífica. No buscaron una estrategia para ver, vamos a ver cómo le hacemos, cómo nos acomodamos aquí. La iglesia dice que se unió en oración en este pasaje. ¡Wow! ¡Qué increíble! Y en medio de lo que está pasando, lo primero que quisiera hacerles notar a todos y los que están acá y los que van a ver el video, etcétera, notemos en primer lugar la oración en medio de la tribulación, en medio de la oscuridad, en medio del problema, en medio de la angustia que estás pasando, es valiosa. Mira, acompáñame al pasaje. Estamos en Hechos capítulo 12 y basta este mismo pasaje. Por eso no quise ilustrarlo con mucho más, porque hay muchísimo de donde podríamos tomar, pero solo el pasaje habla por sí mismo. Dice, versículo 6, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, imagínense, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Más seguro no podía estar, y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó. Bueno, en Hechos 12:5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él en medio de la oscuridad, en medio de la tribulación, en medio del problema, en medio de lo que estaba pasando, como nos puede pasar a cualquiera de nosotros. De lo que estamos pasando, obviamente, pues estamos clamando al Señor. Ahora, hay un detalle. Pedro está en la cárcel, pero la iglesia estaba en oración, ¿estamos de acuerdo? Vemos el contraste. La prisión representa una imposibilidad. Tu problema, tu situación, tu depresión, tu ansiedad, tu salud, tu enfermedad, representa una imposibilidad. Es decir, representa algo que dices, ¿cómo salgo de esta? Pero te voy a decir una cosa y quiero que pongan mucha atención en esta parte. La oración representa esperanza en medio de la oscuridad o de lo que nosotros podemos ver como oscuridad. Así que la oración, te voy a decir, y ponga atención con esto, es importantísimo. La oración
no es el último recurso, es el mejor recurso. Te lo vamos a repetir. La oración no es el último recurso, es el mejor recurso. Cuando todo parece perdido, la oración abre un camino que tú no puedes abrir. ¿Qué haces? Dime, ¿qué haces tú cuando todo parece cerrado? Cuando no hay una llave que pueda abrir. No sé si alguna vez les ha pasado esto, cuando la llave de una cerradura de algo que queremos abrir no funciona, no sirve o no es la llave correcta. Uno se desespera, uno trata de ver cómo, y sobre todo pues, porque tal vez le urge entrar, abrir, o es la casa y cómo te quedas en la calle. Entonces es tremendo. Pero cuando todo parece cerrado, ¿qué podemos hacer? Normalmente corremos a veces a nuestras fuerzas, a nuestros recursos, a nuestros contactos, a nuestros amigos, a nuestra familia, pero a veces no recorremos directamente a los pies del Señor en oración. Ahora, acá hay un detalle interesante que ya comenzamos a leer y vamos a continuar leyendo donde nos quedamos. Pero hay una intervención sobrenatural increíble. Vamos a continuar en la lectura de Hechos capítulo 12 y dice que el ángel le despertó, que tocó a un costado a Pedro diciéndole, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Bueno, le agregué un poquito porque me asombra. Yo creo que eso ha de haber sido el asombro de Pedro. Caray, sí, ya estoy afuera. Y en un momento pensó que era una visión. Y bueno, es que quisiera que imagináramos, de veras, quisiera que cerráramos nuestros ojos por un momento y pensáramos y nos imagináramos cómo fue esta escena. Sí, ahí tocándole el costado. Pero imagínense, quiero que pensemos algo antes de esto, antes de la historia que ya leímos y sabemos cómo terminó. Piensa lo siguiente: Pedro estaba dormido. Es decir, Pedro estaba sin culpa, sin pena, sin problema. Dijo, bueno, pues me acomodo. Pues ya, ¿qué hago? ¿De qué hago aquí toda la noche despierto pensando y cómo le hago y no le hago, o si le hago, o quién le hace, o cómo le hacen, o irán y pensando Pedro, y que les alcanzará para pagar el abogado a los hermanos, a Jacobo, a Juan, bueno, Jacobo ya no estaba, a Juan, no sé, a todos los demás, irán a buscar al mejor abogado aquí dentro de los judíos, alguno que haya estudiado, o quizás Lucas tiene un compañero ahí, del estudio, o alguien que, bueno, o sea, entre muchas quizás alternativas, y que está pensando y dándole vuelta. En pocas palabras, Pedro estaba pero perdidamente tranquilo y perdidamente dormido. O sea, estaba pero que no lo despertaba, porque ahí está claro. Fíjese que me parece increíble cómo Dios es el Dios de los detalles, le llamaría así. Es una forma quizás coloquial, personal de decirlo, pero me refiero al hecho de que Dios nos ha dejado en su palabra algunas cosas que uno dice, wow, qué increíble. ¿Para qué Dios? ¿Por qué no vamos directo a la historia? ¿Por qué no Dios dejó? Bueno, llegó un ángel y sacó a Pedro. Pues sí. Y es que es igual de increíble, porque de todas maneras es Dios. Y Dios es soberano, y Dios es increíble, y Dios es poderoso. Y Dios hace lo que puede hacer, y lo que quiere hacer, y hace su voluntad. Punto, ya, va. Pero Dios se ocupó de dejar ese detalle, decirle y tocarlo así. ¡Ey! Levántate, no. Yo no sé, me imagino ahí de repente,
así entre dormido y despierto. Yo creo que justamente por eso pensó que era una visión. Sí. Y entonces le dice, pues, hey, levántate, manito. A ver, vamos para arriba, a ver qué onda, cuate. Pues ya, levántate. Ahora, ¿sabes qué? Es interesante porque le dice, ponte, ciñete y ponte tu calzado. Lo mejor que sería, ponte pantalón, ponte los zapatitos, amárrate y las chanclas, diríamos, no sé, como sea, y vámonos, vámonos a salir de aquí. Porque le hizo, sígueme. Inclusive le dice, envuélvete. Yo creo que en la madrugada, yo calculo que esto pasó en la madrugada definitivamente, porque le dice, envuélvete. Entonces, seguramente hacía un poquito de frío. Le dijo, ponte una cobijita, ponte un zarape, ponte una chamarra, ponte un suéter, lo que sea, y vámonos, vamos para afuera. Y en todo esto, Pedro no había reparado lo que estaba pasando y en un momento dado pensó que era una visión y dijo, bueno, Señor, quizás el Señor está diciéndome que un día de estos voy a salir de aquí, de alguna manera, quizás no de esta manera. A lo mejor pensaba de que se iba a doblegar Herodes o quizás que iba a, a encontrar una forma de misericordia, de alguna manera iba a lograr salir. Y dijo, bueno, si esta es la visión que Dios me puso. Pero imagínense, Pedro durmiendo, encadenado, custodiado, y de repente la luz del cielo, de Dios, del Señor, brilla en medio de la prisión en su vida, de una manera increíble. Porque estaba durmiendo en medio de... Yo hasta me imagino la escena. Pedro, yo creo que estaba recostado allí del lado de uno de los guardias, ¿no? Porque tenía dos, tenía uno... Y yo digo, ¿para qué tenía a dos? Si ya estaba engrilletado, si ya estaba encadenado, porque encadenado es completo, o sea, las cadenas son de manos y de pies, ¿ok? Si ya estás así, y no eran cadenas así, no eran un amarre de un listón, pues, estamos hablando de cadenas de hierro, así estaba, como a veces así estuvo nuestra vida en un momento dado. Ahora, imagínense la escena, custodiado, acompañado, amarrado, encadenado, engrilletado, y dice que las cadenas se cayeron. ¿Cómo se caen esas cadenas? Solamente se caen con el poder maravilloso de Dios actuando en la vida de tuya y en la vida mía y en la vida de cualquiera y aquel que desee poner su fe únicamente en Jesucristo y no poner su fe en una religión, en un esquema, en una congregación, en un líder, en un pastor, en una pastora, en lo que sea, en lo que tú te imagines. Porque la verdad que aquí vamos todos, o sea, vamos todos en la colada. Muchas veces ponemos más nuestra fe en un hombre o en un líder religioso más que en Dios. Y a veces hay gente, yo he escuchado gente, ay no, es que yo admiro, es que yo casi doy mi vida por, y a veces ni lo conocen por tal pastor, por tal líder, por tal, el líder religioso, por el que sea. Pero ni siquiera tiene sentido porque solamente hay uno que ha dado su vida por ti, Jesús. Como pastores, honestamente, seríamos quizás muy pocos los que daríamos la vida por alguien más, honestamente. Sí, a lo mejor quizás primariamente por nuestra familia, por nuestra esposa, por nuestro hijo, por alguien. Pero yo dar la vida por otro que no sea alguien directo y que me van a matar a mí, solamente porque le vaya bien a él, a mí, ¿qué me importa? Honestamente. Y por eso es relevante que nuestra fe debe ser tal que debemos estar firmes parados en la fe única en Jesucristo. Y yo creo que esa es una invitación no solamente para el de afuera, sino que para el de adentro. Invito a los que están afuera a que Jesucristo sea su Señor, pero invito a que los que están adentro, a que Jesús siga siendo su Señor. Porque muchos están adentro, pero Jesús no sigue siendo su Señor. Su Señor a veces es hasta la misma religiosidad a la cual estamos a veces acostumbrados en nuestras iglesias. Así que Pedro de repente pensó que estaba soñando y dice de repente, en el versículo 11, ahora entiendo, ya me cayó el 20, caray, ya Dios me sacó de aquí. Si ya pasaste la puerta grande de hierro, así que de esta manera aprendemos que Dios no necesita llaves humanas, Él mismo abre las puertas imposibles. Y una tercera cosa que quiero para cerrar es esto, de lo cual podríamos seguir hablando muchísimo, pero yo creo que hay alguna lección importante en la fe de la iglesia que ora.
así tal cual. Vamos a Hechos capítulo 12, versículos 12, ahí donde estamos en adelante. Aquí cierra y culmina la historia, lo cual de por sí es increíble todo lo que ya relaté y dice la Biblia y lo he tratado de parafrasear. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, se gozó. No abrió la puerta, de gozo, no abrió la puerta, dijo, wow, Pedro, sino que corriendo adentro dio la nueva que Pedro estaba a la puerta y ellos dijeron, estás loca, de veras. Qué increíble. Vamos a hablar de este contraste ahorita. Pero ella aseguraba que así era. No, pues es que sí. Tocaron la puerta y era Pedro, la voz de Pedro. Yo la escuché. Y ellos dijeron, está loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. O sea, le quisieron dar a entender, bueno, es que mira, quizás como sentiste su espíritu, su ángel, su presencia como hermano, quizás por el deseo que esté con nosotros, pero no era él. Más Pedro persistía en llamar, estaba llamando y llamando y llamando y tocaba. ¿Te ha pasado eso como dicen por ahí, como cobrador de casa comercial, ¿verdad? De esos que llegan y llegan hasta que abras o no se mueven, ¿verdad? Así estaba Pedro, a toque, 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 toque. Entonces dice, mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Fíjense, qué tremendo. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto? Bueno, lo primero es que realmente esto que acabamos de leer, esto que está aquí en la Escritura, es un momento extremadamente humano, real, genuino de la vida cotidiana. Porque miren, piénsenlo, véanlo así y pensemos en nosotros. Ellos estaban orando fervientemente, como cuando tú también estás orando fervientemente por algo, lo que sea. Y hemos hablado en otras ocasiones, cuando también he tocado el tema de oración, de que, bueno, Dios tiene un tiempo, de acuerdo a su voluntad, de responder. Puede ser de manera inmediata, puede ser que lleve tiempo. Pero cuando Dios, en este caso, responde, porque ellos estaban orando por Pedro, yo me imagino que estaban esperando estaban orando porque él no tuviera la misma suerte de Jacob y que pudiera salir de la cárcel. Pero cuando ellos encuentran el milagro de frente, inclusive no creían que fuera Pedro que estaba tocando, no lo creen de inmediato, se quedan así como sacados de onda. Dice que Rode escucha a Pedro, pero de la emoción obviamente no le abre, estaba súper emocionada, estaba conmocionada. Y los demás obviamente pensaron que estaba loco, pero cuando finalmente ven a Pedro se quedan sin palabras. ¿Sabes? A veces oramos sin imaginar cuán rápido y cuán grande puede ser la respuesta de Dios. Yo creo que es relevante, es importante comprender que no es una cuestión de que se haga nuestra voluntad, pero también debemos aprender de que Dios puede responder en un momento de manera como un rayo, llamémoslo de esa forma, de manera rápida, inmediata a lo que estamos pidiendo. Y a veces ni siquiera lo creemos. Y a veces ni siquiera tenemos la suficiente fe en creer que Dios sí puede obrar en medio de esa situación, en medio de esa puerta cerrada, en medio de ese momento de oscuridad, de ese momento difícil de nuestra vida. ¿Sabes? Quiero decirte que la oración cambia realidades. De cárceles a libertad. La que sea. La que nos estemos imaginando, la que estemos viviendo o la que nos esté aprisionando en este momento. Y puede ser que Dios esté actuando ya, pero en tu incredulidad, en tu falta de fe, en quedarte así sin decir, ay no, pues cómo Dios va a contestar eso, así como que es un contraste interesante porque le oramos a Dios y al mismo tiempo no creemos que Dios, pues, ay, ¿cómo Dios se va a ocupar de esto? ¿Cómo Dios va a hacer esto? ¿Cómo Dios me va a ayudar a encontrar las llaves? Y eso, pues, no, pues yo por tonto que las perdí.
Mira, Dios está en los pequeños detalles. Vemos en cada parte de la Escritura cómo Dios se ocupa de dejar hasta los pequeños detalles en las historias que Él nos deja con un propósito, de entender que Él puede ocuparse de las cosas que son hasta intrascendentales o que no tienen relevancia aparentemente. ¿Y saben por qué lo hace? Porque Él quiere mostrarnos, quiere decirnos de que Él está en obra de todo, en soberanía de todo, al pendiente de ti y está clarísimo que Él quiere obrar. Así que déjame decirte que la oración fortalece al creyente en medio de la noche más oscura. Yo no sé cuál es tu noche más oscura. Yo sé cuál es la noche más oscura de los que van a ver este video. Pero lo que te puedo decir, porque lo he vivido, porque lo hemos vivido, porque lo hemos visto, porque hemos dado testimonio de ello, es que Él te va a fortalecer aún en medio de esa noche más oscura. La oración abre lo imposible cuando todo parece totalmente cerrado. ¿Sabes? La iglesia oró y el cielo actuó. Obviamente, nuevamente parafraseando y entendiendo y haciendo un símil que realmente es obviamente Dios. El cielo es una forma de decirlo de una manera un poquito más adornada. Pero si tú oras hoy, el cielo también actuará en tu vida. Así. Así que quiero hacerles un desafío. Quiero hacernos un desafío más bien a todos. Si eres creyente, quiero animarte a dejar de usar la oración como tu último recurso. Haz de la oración tu primer recurso. Yo he escuchado este tipo de conversaciones. Ay, pues ya que ya hicimos todo. Pues ahora vamos a orar. ¿No era al revés la cosa? ¿No era antes de hacer todo lo que tú humanamente creías que podías hacer, lo que fuera, en el caso que fuera y en la situación que fuera? Mejor orar primero. Y a lo mejor Dios en esa oración te revelaba, te daba sabiduría, te abría puertas y lo dejaste así. Dice, no, pues ya no. Bueno, y he escuchado esa expresión que no es correcta. Pues ya no nos queda más que orar. Oye, pues ¿cómo que no te queda más que orar? Si es lo primero que tenías que haber hecho. En serio. Así que si aún no conoces a Cristo, para aquellos que no lo conocen, por supuesto, comienza a hablar con Él. La oración no es un rito vacío, o sea, no es algo así como súper espiritual, elevado, no tiene nada que ver con eso. La oración es un medio de comunicación y es el inicio de una relación con el Dios vivo, real, que cambia destinos, que transforma vidas y que te puede sacar de cualquier cárcel, puede abrir cualquier cerradura. ¿Sabes? Finalmente te digo, la cárcel no fue más fuerte que la oración de muchos. Hoy tu oración puede ser más fuerte que tu problema. Así que dejemos que sea Dios actuando y abriendo las cerraduras que son imposibles de abrir. Y dejemos que Él actúe y que la llave que abre puertas cerradas sea la oración real, genuina, que viene de un corazón sincero delante de Dios. Padre, gracias, Señor, por el tiempo que nos das para aprender tu palabra, para fortalecernos, Padre. Estas son palabras que todos necesitamos, aún aquellos mismos que tú nos has dado el privilegio de predicar tu palabra, tener ese don tuyo de poder enseñar. Pero, Padre, lo necesitamos todo. Todos necesitamos recordar que esta llave llamada oración puede abrir las puertas que para nosotros son imposibles y lo cual para ti es posible. Gracias, Dios. Danos fuerza a todos para que nuestro primer recurso sea la oración y para que aquel que aún no te conoce pueda llegar delante de ti y establecer esa relación y esa comunión y esa comunicación contigo. Que eso no tenga que depender de un esquema religioso, ni de lo que aprendiste de niño o no lo aprendiste, sino que dependa de una fe genuina que viene del fondo de tu corazón para comunicarte con Dios. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu amor y que tu palabra no vuelve vacía y que pueda tocar los corazones de cada uno de los que puedan
estar aquí con nosotros físicamente, los que puedan ver un video, los que puedan ver esto a través de tantos otros medios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.